Bendiciones amadas y bienvenidas otra vez al estudio de Apocalipsis. Hoy estamos en la lección 18 que nos lleva a una pausa en los capítulos del libro, pero indagaremos en un tema central que surge en las páginas de Apocalipsis. Damos gracias a Dios por este privilegio y una gran oportunidad por estudiar su palabra en profundidad con esta herramienta de BSF. Recordemos que este estudio se hace en 4 partes para sacarle el mejor provecho. Contestar las preguntas de la semana, unirte con tu grupo y compartir lo que el Señor te mostró durante la semana, escuchar la enseñanza y por lo último, leer las notas que se encuentran después de las preguntas de la semana. Quiero recordarles también que el próximo seminario, Sirviendo a la Iglesia, será el 15 de febrero y lo haremos Dios mediante lo haremos a las 8 de la mañana. Noten el cambio de hora, que es un cambio pequeño, pero esperemos que sea de bendición para muchas. Bueno, hoy nos reunimos a reflexionar sobre ese tema central que leemos a través de las páginas del libro de Apocalipsis, que en algún momento todas hemos enfrentado, o lo enfrentaremos, o estamos enfrentando en este mismo momento, que es el sufrimiento. Vivimos en un mundo donde el dolor es una realidad cotidiana. En las noticias vemos el sufrimiento de familias desplazadas por la guerra o por gobiernos corruptos. Escuchamos historias de mujeres que sobreviven a la violencia doméstica o de madres solteras que luchan por alimentar a sus hijos mientras enfrentan el peso de la pobreza. También vemos a familias en todas partes del mundo enfrentando enfermedades graves que no solo afectan sus cuerpos, sino que a menudo alteran sus sueños, sus familias y sus vidas. Vemos desastres naturales que de un día para otro les cambia la vida a las familias. El sufrimiento no es algo que vemos solamente en las noticias. En este mismo espacio debe haber muchas que están atravesando una lucha personal y bien difícil. Tal vez estás lidiando con el dolor de una relación rota como un divorcio o la angustia de un hijo pródigo. O puede que estés viviendo dolor de una pérdida reciente o aún cargando con la pena de la muerte de un hijo, que aunque haya sido hace mucho tiempo, el dolor sigue muy presente. O quizás sientes el peso de agotamiento y la ansiedad al tratar de equilibrar el trabajo y la familia. Y hay muchas aquí que enfrentan problemas de salud, ya sea por un accidente o por años de lidiar con condiciones crónicas que no mejoran. Todo esto sin contar las luchas emocionales y mentales que nunca pensaste que te afectarían a ti o a un ser querido, tal vez incluso a tus propios hijos. El sufrimiento, ya sea global o algo personal, se muestra de muchas maneras y nos afecta a todos, sin importar nuestra edad, cultura, etnia, educación o estatus. Pero como creyentes, sabemos que aunque el sufrimiento es parte de la vida, no tenemos que enfrentarla sola como alguien que no confía en el Señor. Sabemos que no estamos sola. Dios nos lo promete una y otra vez en su palabra. Él no nos abandona en medio de nuestras pruebas. Él está cerca de nosotras caminando a nuestro lado, dándonos consuelo, paz y esperanza. Esta semana aprenderemos que aunque el sufrimiento es real y doloroso, la esperanza y la paz que tenemos en Cristo nos sostiene y nos asegura que Él tiene un propósito eterno para cada una de nosotras en medio del sufrimiento. Y esto lo vamos a ver en 3 divisiones: el propósito, la presencia y la esperanza. Amadas, en medio del sufrimiento, Dios tiene un propósito divino para nosotras. No solo nos acompaña con su presencia íntima en cada momento de dolor, sino que también nos promete una esperanza gloriosa más allá de todo lo que podemos estar viviendo. Tengan sus Biblias disponibles, ya que hoy abordaremos muchísimos versículos de varias partes de las Escrituras y anoten las citas para que las puedan leer después. Pero ahora postremos nuestros corazones e invitemos al Espíritu Santo que nos guíe durante este tiempo. Oremos. Gracias, Señor, por tu soberanía, por estar sentado en tu trono y por el privilegio de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos guíes y nos alientes con ella, especialmente en tiempos de sufrimiento.
Que tu Espíritu esté en medio de nosotras guiando esta enseñanza y que sea tú quien hable a nuestros corazones, apartando todo lo que no sea de ti. Esto lo pido en tu nombre glorioso. Amén. El sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, ya sea a través de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, problemas financieros o luchas cotidianas. Todos pasamos momentos difíciles. Y cuando enfrentamos estas pruebas, es natural preguntarnos, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en mi vida? Si yo soy buena, yo soy creyente, yo voy a ir al cielo, pero ¿por qué Dios nos permite sufrir? Lo primero que debemos entender es que el sufrimiento no fue parte del plan original de Dios. En el principio todo era perfecto. En Génesis 1:31 leemos que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. El dolor de la muerte y las dificultades no existían, pero cuando el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, que eso lo vemos en Génesis 3 del 16 al 19, ahí empezó el sufrimiento. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu embarazo, con dolor dará a luz a los hijos. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer y comiste del árbol del cual te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu culpa. El pecado trajo la maldición sobre la creación y con ella el sufrimiento. Aunque el sufrimiento entró al mundo debido al pecado, es importante entender que aunque Dios no causa directamente el sufrimiento, Él lo permite como parte de su plan redentor. A lo largo de la Biblia vemos que el sufrimiento tiene un propósito divino. En Apocalipsis vemos que el sufrimiento de los creyentes tiene un propósito eterno y redentor. En Apocalipsis 2:10, Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Mira que el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y van a sufrir durante 10 días. Sé fiel aunque tengas que morir y te daré la corona de la vida. Aquí Jesús no minimiza el sufrimiento, pero señala que el sufrimiento tiene una recompensa eterna, la corona de la vida. El sufrimiento es un medio para un fin glorioso. En Apocalipsis 3:18, Jesús aconseja a los creyentes, te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que lo hagas rico, para que te haga rico. Esta imagen del oro refinado nos recuerda que el sufrimiento es un medio por la cual nuestra fe es purificada y refinada, como el oro en el fuego. El sufrimiento tiene la capacidad de transformar nuestra fe, haciéndola más pura y preciosa. En Apocalipsis 7:14 vemos a los redimidos, aquellos que han atravesado grandes tribulaciones, vestirse con ropas blancas, simulando la pureza que han alcanzado a través del sufrimiento. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este proceso de refinamiento también lo vemos en Primera de Pedro 1 del 6 a 7, que dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas para que la genuina de su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. El sufrimiento prueba nuestra fe, pero esa fe purificada se convierte en algo mucho más valioso que el oro. El sufrimiento nos enseña a depender completamente de Dios. En Apocalipsis 7, del 16 al 17, se describe cómo Dios cuida a los que sufren. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los atacará ni el calor, porque el cordero que está en el centro del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua viva. Esta promesa de consuelo eterno señala cómo en medio del sufrimiento aprendemos a depender completamente de Dios para nuestra provisión y consuelo. En 2 Corintios
1, del 3 a 4, vemos cómo Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en nuestros problemas para que con el consuelo que recibamos de Dios podamos consolar a los que atraviesan cualquier tipo de aflicción. A través del sufrimiento experimentamos el consuelo de Dios, lo que nos capacita para ser un apoyo para otros que atraviesan dificultades similares. El sufrimiento también tiene el propósito de hacernos más como Cristo. En Apocalipsis 7, 9 a 10 vemos una multitud que ha pasado por grandes tribulaciones, pero que ha sido transformada a través de ella. Estas personas ahora son adoradores fieles de Dios, alabando su nombre eternamente. El sufrimiento los ha purificado y transformando, haciéndolos más como Cristo. Santiago 1 del 2 al 4 también resalta cómo el sufrimiento produce paciencia y madurez. Hermanos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe complementar su obra para que sean maduros e intachables sin que les falte nada. En el sufrimiento, Dios nos moldea y nos hace más como Cristo. Aunque el sufrimiento nunca será algo que busquemos, debemos entender que Dios lo usa para nuestro bien y para cumplir su propósito divino en nuestras vidas. El sufrimiento no es en vano, nos ayuda a crecer y a depender más de Dios y ser más como Cristo. ¿Qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que Dios usa el sufrimiento para refinar nuestra fe y transformarnos. Dios usa el sufrimiento para refinar nuestra fe y transformarnos. El sufrimiento, aunque consecuencia del pecado, tiene un propósito divino. Dios lo usa para refinar nuestra fe y enseñarnos a depender de Él y transformarnos a la imagen de Cristo. A lo largo de las Escrituras vemos que el sufrimiento no es un castigo, sino una herramienta en el plan redentor de Dios. Piensa en lo que estás pasando ahora. A veces el sufrimiento nos hace sentir abrumados, pero es importante preguntarnos, ¿cómo puede Dios estar usando esta situación para fortalecer mi fe? En lugar de solo ver lo negativo, podemos empezar a ver que Dios está haciendo algo en nosotras a través de este proceso. Aprende a depender más de Dios. Cuando estamos en medio de un desafío, la tentación es querer solucionarlo todo por nosotras mismas. Pero ¿te has dado cuenta de lo fácil que es olvidar que necesitamos de Dios en esos momentos? El sufrimiento nos recuerda que no estamos solas y que Él está ahí para darnos la fuerza que necesitamos. Debemos de ser una fuente de consuelo para otros. Si has pasado por algo difícil y has sentido el consuelo de Dios, compártelo. El sufrimiento que experimentamos no es solo para nuestra transformación, sino también para que podamos ayudar a otros. ¿Quién alrededor de ti está pasando por algo similar? ¿Cómo puedes ser una fuente de esperanza y apoyo para esa persona? Amada, cuando te enfrentas a dificultades, ¿cómo puedes empezar a ver esos momentos como una forma en que Dios está refinando tu fe? ¿Y cómo puede ser que Él te está ayudando a depender más en Él? Pensando en lo que estás viviendo ahora, ¿de qué manera crees que Dios está usándote para ser más como Cristo en medio de este proceso? En la segunda división, la presencia de Dios, la vemos esa presencia íntima de Dios en el sufrimiento. El sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, pero muchas veces nos sentimos completamente solas en él. Nos preguntamos si Dios está cerca, si se preocupa por nosotras, si Él está realmente presente en medio del dolor. Sin embargo, las escrituras nos muestran que Dios está cerca de las quebrantadas de corazón y su presencia en medio del sufrimiento es una fuente de consuelo, paz y fortaleza.
Dios está cerca de ti en el sufrimiento. En el Salmo 34:18 nos asegura que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando estamos atravesando dolor, parece que todo lo que conocemos se desmorona y el sufrimiento se convierte en una prueba de nuestra fe. Sin embargo, este versículo nos recuerda que Dios no está lejano ni es indiferente. Él se acerca en los momentos más oscuros, cuando nuestra alma está rota y se dispone a sanarnos. En Apocalipsis 7:17 encontramos una imagen hermosa de la presencia de Dios. El Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los conducirá a fuentes de aguas de vida. En medio del sufrimiento, Jesús no solo se queda observando, sino que se convierte en nuestro pastor, guiándonos hacia aguas de vida, refrescándonos y dándonos el sustento necesario para seguir adelante. Dios no nos abandona. Él está con nosotras actuando, sanando y guiando. La paz de Dios está con nosotras en medio de la tormenta. El sufrimiento puede ser como un incendio o un río que amenaza con arrastrarnos, pero la presencia de Dios en nuestra paz es nuestra paz en medio de la tormenta. Isaías 43:2 lo dice claramente. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aunque nos sintamos rodeadas por estas aguas de desesperación, Dios está con nosotras. No para evitar que enfrentemos las dificultades, sino para mantenernos salvos mientras atravesamos el sufrimiento con Él. Apocalipsis 21:4 nos recuerda el consuelo de la presencia de Dios al final de la historia, pero esta promesa tiene un impacto profundo también en el presente. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Aunque ahora experimentamos dolor y sufrimiento, la promesa es que la presencia de Dios es tal que Él enjuga nuestras lágrimas. Él está tan y tan cerca de ti, intima tanto, tanto contigo, que con su mano secará esas lágrimas, tocará tu cara, te acaricia, te dará aliento y promete que no habrá más dolor. Él también nos promete que su gracia es, está en nuestra debilidad. El sufrimiento a menudo nos deja con una sensación de debilidad, de no poder más, de estar al límite de nuestras fuerzas. Sin embargo, en estos momentos de fragilidad, la gracia de Dios se hace más real. En 2 Corintios 12:9, Pablo testifica de cómo Dios le dio fuerza en su debilidad. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos enseña que Dios no solo nos acompaña en nuestra debilidad, sino que la utiliza como una oportunidad para mostrarnos de su poder. La presencia de Dios no es solo un refugio emocional, sino una fuente de fortaleza sobrenatural. Amadas, Dios nunca nos deja solas. A veces el sufrimiento puede hacernos sentir que estamos solas, que nadie puede comprender lo que estamos atravesando, pero la promesa de Dios en Hebreos 13:5 es clara. Ahí nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Él nunca nos abandona, ni siquiera cuando parece que estamos caminando en un valle de sombras. Apocalipsis 22 del 4 al 5 agrega otra visión de esta verdad, mostrando la eternidad de la presencia de Dios. Dice, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y el Señor Dios los alumbrará. En la presencia de Dios encontramos una luz que nunca se apaga, una compañía constante que nos guía incluso en momentos más oscuros.
El Salmo 23:4 también nos dice que aunque caminemos por el valle de la sombra de la muerte, no temeremos, porque Dios está con nosotras. Esto no es solo una promesa para el futuro, sino una verdad que se aplica a nuestro sufrimiento hoy. No importa lo difícil que sea el camino, Él está con nosotras y su presencia nos da el aliento para seguir adelante. La presencia de Dios en el sufrimiento es un espacio donde experimentamos la cercanía de Dios y que también tiene un propósito. En 2 de Corintios capítulo 1 del 3 a 4, Pablo nos enseña que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotras consolar a los que están en cualquier tribulación. La presencia de Dios no solo trae consuelo, sino que nos capacita para ser una fuente de consuelo para los demás. A través de nuestro sufrimiento experimentamos su consuelo de una manera tan profunda que podemos compartirlo con otros que atraviesan dificultades similares. Amadas, que aprendemos en esta sección, aprendemos que a pesar del sufrimiento, Dios nos abraza en nuestro dolor, dándonos consuelo y paz. Dios nos abraza en nuestro dolor, dándonos consuelo y paz. Él no está distante ni ausente, sino que está cerca en cada dolor, en cada lágrima y en cada momento difícil. Como mujeres que enfrentamos diversos desafíos, ¿cómo podemos experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda en nuestros momentos de sufrimiento? Piensa lo siguiente. ¿En qué áreas de tu vida necesitas más cercanía de Dios? ¿Cómo puedes recordarte a ti misma de su presencia? ¿Has experimentado la paz de Dios en medio de la tormenta? ¿Cómo puedes confirmar más plenamente en su promesa de estar contigo? Y en tu dolor, ¿cómo puedes ser tú una fuente de consuelo para los demás, compartiendo la paz que has recibido de Dios? Recuerda que aunque el sufrimiento es real, la presencia de Dios en medio de ese sufrimiento es aún más real. Él no solo está con nosotras, sino su cercanía transforma nuestro dolor, nos da fortaleza y nos alienta a seguir adelante. Al entrar en nuestra tercera división, que es la esperanza que vemos ahí más allá del sufrimiento, nos damos cuenta de que aunque el sufrimiento es una realidad que todas enfrentamos, no es el final de nuestra historia. Aunque el dolor puede ser abrumador, las escrituras nos ofrecen una perspectiva más grande, aunque que apunta hacia un futuro glorioso, donde el sufrimiento cesará y seremos restauradas a la perfección. La esperanza no está en ignorar el sufrimiento ni minimizarlo, sino en mirar hacia adelante, sabiendo que hay algo mucho mejor esperándonos. Dios nos da la promesa de un futuro sin sufrimiento. Ya vimos en uno de los versículos más poderosos que encontramos en las Escrituras, el de Apocalipsis 21:4, que dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá ni más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esto nos muestra que aunque el sufrimiento es una realidad en este mundo, hay un futuro donde eso desaparecerá. El contexto de Apocalipsis 21 es crucial. Esto habla de una nueva Jerusalén, un lugar preparado por Dios para su pueblo, para nosotras, donde Él habitará con nosotras de una manera más íntima y plena que nunca antes. En ese lugar no habrá más sufrimiento, ni muerte, ni dolor. Todo lo que está roto será restaurado. Este versículo resalta la esperanza cristiana, que el sufrimiento no tiene la última palabra. Hay una esperanza futura que no solo borra las lágrimas, sino que también transforma todo lo que es triste y doloroso. Ya vimos en Apocalipsis 7:17, pero también habla esto de la esperanza. Repito, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua viva y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.
Aquí vemos que el Cordero, que ya sabemos que es Cristo, nos guiará hacia la paz y la restauración definitiva. Esto nos recuerda que nuestra esperanza no está simplemente en una mejoría temporal, sino en una transformación total que se dará en la presencia misma de Dios. Hermanas, la gloria de que viene es algo prometido. El sufrimiento que experimentamos en la vida actual no es en vano. En Romanos 8:18 leemos, pues tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparados con la gloria que en nosotras ha de manifestarse. Aunque los sufrimientos son reales, Pablo asegura que lo que nos espera, la gloria que será revelada en nosotros, superará con creces cualquier dolor que experimentamos ahora. Este versículo es una invitación a poner nuestra mirada en lo que está por venir, no solo en lo que estamos viviendo ahora. La gloria futura que Dios tiene preparada para nosotras es tan grandiosa que todo el sufrimiento que enfrentamos en la vida será olvidado en su presencia. Esta no es una esperanza abstracta, sino una realidad tangible que nos da fuerzas para perseverar. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotras una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En medio de la lucha y el sufrimiento es fácil perder la vista de lo que está por venir. Pero la gloria futura nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y a confiar en lo que Dios tiene preparado para nosotras, que es infinitamente mejor. Lo importante es reconocer que el sufrimiento, aunque es doloroso y real, es temporal. La eternidad con Dios será mucho más larga que cualquier sufrimiento que podamos experimentar aquí. En Apocalipsis 22:3 leemos, ya no habrá más maldición y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Este versículo nos recuerda que en el reino de Dios todo lo que es negativo y destructivo, como la maldición, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, será erradicado. El sufrimiento tiene un fin y ese fin es restauración completa de todas las cosas. El sufrimiento es solo una parte de la historia, pero no es la historia completa. Nuestra esperanza se basa en la promesa de que un día todo será restaurado y no habrá más maldición ni dolor. Tenemos la esperanza del consuelo eterno. Una de las mayores promesas de Apocalipsis es la presencia de Dios con su pueblo. En Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es una promesa que resalta la cercanía de Dios con su pueblo. No solo es que Dios está con nosotras íntimamente durante nuestros sufrimientos, pero Él estará con nosotras eternamente en una realidad gloriosa. Ya no tendremos que lidiar con la soledad, el abandono o la sensación que Dios está distante. Estaremos con Él para siempre, disfrutando de su presencia y viviendo en su paz perfecta. La esperanza futura no solo es un consuelo, sino también una fuerza para vivir hoy. En medio de nuestras dificultades podemos encontrar fortaleza al recordar lo que Dios ha prometido para el futuro. Al vivir con esta esperanza nos ayudamos a perseverar en el presente. Sabemos que el sufrimiento no durará para siempre y lo que Dios tiene para nosotras es mucho mejor que cualquier cosa que podamos experimentar ahora. Esto otra vez no significa que no suframos o que ignoremos el dolor, sino que nos da el valor para seguir adelante sabiendo que la esperanza es más allá, está más allá de este momento. ¿Y qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que la esperanza futura nos da la fuerza para perseverar hoy. La esperanza futura nos da la fuerza para perseverar hoy.
Esta esperanza nos muestra que el sufrimiento tiene un fin y que nos espera un futuro glorioso en la presencia de Dios. Nos da la perspectiva para ver nuestras luchas a través del lente de la eternidad. No sufrimos como los que no creen en Dios. Cuando piensas en la gloria que te espera, ¿cómo cambia eso la forma en que ves tu sufrimiento ahora? ¿Te ayuda a seguir adelante? En esos momentos de dolor, ¿cómo puedes recordarte a ti misma que Dios estará contigo en la eternidad? ¿Qué paz te trae pensar esto? La esperanza cristiana no es solo algo que esperamos en el futuro, es una esperanza viva que nos da fuerza para enfrentar el sufrimiento de hoy con la certeza de que lo mejor está por venir. Amadas, aunque el sufrimiento pueda parecer sin propósito, a veces la verdad es que tiene un papel en nuestra vida. Dios no solo lo permite, Dios no solo lo permite, sino que lo usa para transformarnos. Al igual que oro se pasa por el fuego, nuestras almas son refinadas y nuestra fe se fortalece. Aunque el proceso es doloroso, cada prueba nos acerca más a Él, nos hace más dependientes de su gracia y nos prepara para algo mucho mayor. Una gloria eterna que no se compara con lo que vivimos aquí. En muchos momentos el dolor puede hacernos sentir como si estuviéramos solas, perdidas o sin esperanza. Pero quiero recordarles algo muy importante, que Dios está con nosotras en medio de todo esto. No importa lo difícil que sea la prueba, Él no nos abandona. Y esa esperanza cristiana no es una promesa de que el sufrimiento desaparecerá, sino que hay algo mucho mejor esperando por nosotros. En medio del dolor podemos tener la certeza de que todo lo que atravesamos tiene un propósito eterno y que en la eternidad todas nuestras lágrimas serán limpiadas por sus propias manos y el sufrimiento se convertirá en algo que jamás imaginamos. Recordemos que el sufrimiento no es el fin, sino una parte del proceso hacia algo más grande. Que nuestra mirada esté fija en la esperanza que tenemos en Cristo, que nos asegura que Él está con nosotras en cada paso y que al final todo será restaurado. Lo mejor está por venir. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque es a través del sufrimiento tú nos refinas y nos transformas. Nos recuerdas de que no estamos solas y que en medio de la prueba podemos encontrar consuelo en tu presencia. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en la esperanza eterna que tenemos en ti, sabiendo que lo que vivimos aquí es solo temporal y que tú estás obrando en nuestras vidas para prepararnos para algo mucho más grande. Gracias, Señor, por cada una de estas amadas, Señor, y que ellas sientan esos abrazos tuyos de amor, de paz, de consuelo, de confort, de fortaleza, mi Señor. Que ellas tengan por seguro, mi Señor, que tú no las has dejado ni las has abandonado. Ayúdala, Señor, que sea tu voluntad lo que esté viviendo, lo que ellas estén viviendo para ese propósito al cual estamos sufriendo, mi Señor. Señor, todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Nos vemos la próxima vez.